Albert Einstein, el hombre que nos dio la teoría de la relatividad y una nueva forma de ver el universo, era mucho más que una mente brillante. Era también un hombre lleno de rarezas, contradicciones y controversias. Desde su icónica cabellera despeinada hasta su vida amorosa llena de altibajos, Einstein fue una figura fascinante en todos los aspectos. ¿Sabías que olvidaba cosas tan básicas como ponerse calcetines? O que, aunque abogaba por la paz, fue una pieza clave para el desarrollo de la bomba atómica. Hoy te llevaremos a través de las historias, curiosidades y controversias más interesantes de su vida, mostrando no solo al científico, sino también al hombre detrás del mito. Capítulo 1. El joven que no encajaba en la escuela. Albert Einstein nació el 14 de marzo de 1879, en Ulm, una ciudad en el reino de Württemberg, parte del Imperio Alemán. Hijo de Hermann Einstein y Pauline Koch, provenía de una familia judía laica de clase media. Su padre era ingeniero y empresario, y aunque su negocio no fue siempre exitoso, la familia valoraba la educación y la cultura. Desde pequeño, no fue el típico niño prodigio que destacaba por su brillantez en la escuela. Aunque muchos han repetido el mito de que reprobaba matemáticas, lo cierto es que siempre fue muy bueno en ciencias. Los profesores lo veían como un chico problemático, incapaz de seguir las reglas y que prefería perderse en sus pensamientos sobre cómo funcionaba el universo. Un mito particularmente interesante es el que sugiere que Einstein no hablaba bien de niño y que esto llevó a que sus maestros lo consideraran lento. Este rumor ha sido desmentido por registros históricos que muestran que, en realidad, habló a una edad normal. Sin embargo, el hecho de que fuera un pensador tan profundo y diferente del resto lo hizo parecer extraño a ojos de muchos. Uno de los momentos más críticos en su juventud fue cuando decidió dejar la escuela alemana porque no podía soportar la rigidez del sistema educativo. A los 16 años, estaba más interesado en leer por su cuenta sobre física avanzada que en seguir el currículo que le imponían. Ya por esa época, se cuestionaba principios fundamentales que luego revolucionarían la ciencia. Su familia, en particular su padre, se preocupaba porque su hijo parecía destinado al fracaso. Pero esa rebeldía temprana, que en su momento preocupó tanto a sus maestros y padres, fue lo que impulsó a Einstein a desafiar las convenciones y a convertirse en uno de los pensadores más importantes de la historia. Capítulo 2. El milagro de 1905. A pesar de su mente brillante, tras graduarse, Einstein no encontró trabajo en la academia y acabó en la oficina de patentes en Berna, Suiza. Lo que podría haber sido una carrera gris fue en realidad el catalizador de su creatividad. El trabajo rutinario le dejaba tiempo para reflexionar sobre sus teorías científicas, y fue precisamente en esos años cuando tuvo su Annus Mirabilis, o Año Milagroso, en 1905. Durante ese año, publicó 4 artículos científicos que cambiaron el rumbo de la física. Uno de ellos fue sobre el efecto fotoeléctrico, un descubrimiento que más tarde le valdría el Premio Nobel de Física. Pero su trabajo más famoso fue, sin duda, el artículo que introdujo la ecuación E igual a mc al cuadrado, que conectaba la energía y la masa en una forma que nadie había logrado antes. Curiosamente, aunque Einstein es mundialmente famoso por la teoría de la relatividad, no ganó el Nobel por ese trabajo. De hecho, cuando lo recibió en 1921, bromeó sobre que le habían dado el premio por la razón equivocada. Aún así, el prestigio de estos trabajos lo lanzó al estrellato académico, pasando de ser un empleado de oficina a ser uno de los científicos más famosos del mundo. Capítulo 3. Matrimonios, infidelidades y relaciones familiares complejas. Uno de los aspectos más trágicos y menos conocidos de la vida personal de Albert Einstein es la historia de su hija perdida, Lieserl.
Liesl fue la primera hija de Einstein y Mileva Maric, nacida en 1902 antes de que la pareja se casara. Lo que hace esta historia tan intrigante es el misterio que la rodea. Muy poco se sabe sobre el destino de Liesl, ya que no hay registros claros de su vida después de su nacimiento. Las cartas entre Einstein y Maric mencionan a Liesl, pero de manera vaga. Al parecer, la niña fue enviada a Serbia, donde Mileva dio a luz, mientras Einstein estaba en Suiza. Se cree que Liesl fue criada en secreto por la familia de Mileva, y algunos estudiosos sugieren que pudo haber muerto en su infancia debido a una enfermedad, posiblemente escarlatina. Otros sugieren que pudo haber sido dada en adopción, ya que en esa época tener una hija fuera del matrimonio era visto como un gran estigma social, especialmente para alguien como Einstein, que estaba construyendo su reputación académica. El silencio respecto a Liesl ha desconcertado a muchos biógrafos, y esta historia abre una ventana hacia el lado más complejo de su vida personal. ¿Cómo pudo un hombre tan brillante y consciente de la moralidad ignorar la existencia de su propia hija? ¿O simplemente fue prisionero de las circunstancias sociales y familiares de la época? Las cartas de Einstein sugieren que estuvo al tanto de la enfermedad de Liesl, pero después de 1903 no hay más menciones a ella en la correspondencia entre él y Mileva. La vida personal de nuestro protagonista estuvo marcada por relaciones complicadas, tanto con Mileva Maric, su primera esposa, como con su segunda esposa, Elsa Löwenthal. Su relación con Mileva, una brillante matemática serbia, fue intensa e intelectual al principio, y algunos creen que colaboró en algunos de los primeros trabajos científicos de Einstein. Sin embargo, con el tiempo la relación se deterioró. Einstein, cada vez más enfocado en su trabajo, comenzó a distanciarse emocionalmente de Mileva. Las cartas entre ellos revelan una relación tensa, especialmente cuando Einstein redactó un contrato matrimonial en el que establecía frías condiciones de convivencia, estipulando que no hablarían a menos que fuera absolutamente necesario y que no habría expectativas de afecto. Después de su divorcio, se casó con su prima, Elsa Löwenthal, una relación que fue más tranquila, pero no exenta de problemas. Einstein mantuvo relaciones extramatrimoniales durante su matrimonio con Elsa, algo que salió a la luz tras su muerte a través de sus cartas personales. Justificaba sus infidelidades, argumentando que su matrimonio con Elsa era más de compañerismo que de amor apasionado. Einstein también tuvo una relación compleja con sus hijos. Con Mileva tuvo 2 hijos, Hans Albert y Eduard. Aunque Hans Albert mantuvo un contacto algo más cercano con su padre, Eduard, quien padecía esquizofrenia, fue internado en un hospital psiquiátrico, y la relación entre ambos terminó distanciándose. Este episodio, sumado a la historia de Liesl, ha hecho que algunos críticos señalen una desconexión emocional en Einstein, que se manifestó tanto en su vida amorosa como en su relación con sus hijos. A pesar de su grandeza intelectual, su vida familiar estuvo marcada por la frialdad y el desapego emocional. El caso de Liesl es uno de los temas más tristes y oscuros en la vida de Einstein, recordándonos que, detrás del genio, había un ser humano que tuvo que lidiar con las difíciles decisiones y contradicciones que la vida familiar a menudo impone. Capítulo 4. Einstein y su estilo de vida sencillo. No solo era excéntrico en su vida amorosa, sino también en su forma de vestirse. A menudo se le veía sin calcetines, incluso en eventos formales, lo que se convirtió en una especie de marca personal. ¿La razón? Decía que los calcetines siempre se le rompían, así que decidió no usarlos más. Esta despreocupación por la moda reflejaba su enfoque pragmático hacia la vida. Prefería vestirse de manera cómoda y sencilla, sin prestar demasiada atención a lo que se consideraba apropiado o de buen gusto en su época. Esto iba de la mano con su mentalidad de no seguir las normas si éstas no le parecían necesarias,
algo que también aplicaba a su trabajo científico. Además, rechazó numerosos premios y honores a lo largo de su vida, incluyendo la Medalla Presidencial de la Libertad en 1940. Aunque muchos lo consideraban un honor inmenso, Einstein se mantuvo firme en su decisión de no recibir honores personales, argumentando que lo que importaba no era el reconocimiento, sino el impacto de su trabajo. Capítulo 5. Amante de la música. Einstein no solo fue un genio de la física, también fue un apasionado violinista. Tocaba principalmente obras de Bach y Mozart, y consideraba la música como una parte esencial de su vida. De hecho, en más de una ocasión, afirmó que si no hubiera sido físico, probablemente habría sido músico. Solía llevar su violín, al que llamaba cariñosamente Lina, en sus viajes y tocaba para relajarse después de largas sesiones de trabajo. Tocaba no solo para sí mismo, sino también para sus colegas, quienes a veces lo encontraban un poco improvisado en su estilo. No obstante, para Einstein, la música era mucho más que entretenimiento. Era una forma de pensar en sus problemas científicos desde una perspectiva diferente. Su amor por la música no solo se limitaba a tocar el violín, también asistía regularmente a conciertos y era un gran admirador de la música clásica. Esta pasión por la música influenció su manera de pensar, ayudándole a conectar ideas y conceptos científicos que de otra manera podrían haber parecido desconectados. Además de su amor por la música, Einstein tenía otros hobbies, como la navegación. Aunque nunca aprendió a nadar, amaba navegar en su bote por los lagos de Princeton y en más de una ocasión tuvo que ser rescatado porque se quedaba dormido y su bote derivaba sin rumbo. También tenía un profundo interés por la filosofía y la literatura, y muchas de sus ideas científicas estaban influenciadas por su lectura de autores como Immanuel Kant y Baruch Spinoza. Capítulo 6. Disputas con otros científicos y amor por las metáforas. Aunque Einstein era admirado por sus colegas, trabajar con él no siempre fue sencillo. A medida que su fama crecía, algunos científicos lo veían como una figura autoritaria dentro de la física, especialmente en su famosa disputa con Niels Bohr sobre la mecánica cuántica. Einstein no compartía la interpretación probabilística que Bohr y otros defendían. Su célebre frase, «Dios no juega a los dados con el universo», refleja su visión determinista en contraposición con la aleatoriedad que sugería la física cuántica. Esta metáfora es poderosa porque captura el núcleo de su conflicto filosófico. Aunque no era religioso en el sentido tradicional, veía el universo como un lugar ordenado y gobernado por leyes inmutables. La imagen del juego de dados expresaba su incredulidad ante la idea de que el universo pudiera ser inherentemente incierto. Para él, todo evento debía tener una causa clara, incluso si aún no la comprendíamos. Este debate, tanto filosófico como científico, sigue siendo uno de los más discutidos en la historia de la física. Aunque nunca abandonó sus críticas, la mecánica cuántica se consolidó como una de las ramas más importantes de esta disciplina. Más allá de revolucionar la física, Einstein también destacaba por su capacidad para comunicar conceptos científicos complejos de manera accesible, siendo las metáforas una de sus herramientas favoritas. Creía firmemente que para comprender profundamente un fenómeno era esencial explicarlo de manera sencilla, y las metáforas eran su puente hacia esa simplicidad. Su habilidad para usar imágenes visuales y comparaciones lo diferenciaba de muchos otros científicos, ayudando a popularizar ideas tan abstractas como la relatividad. Por ejemplo, para explicar su teoría especial de la relatividad, utilizaba la famosa metáfora del tren y el rayo de luz. Pedía imaginar viajar en un tren a una velocidad cercana a la de la luz. Desde dentro del tren, todo parecería normal, pero para un observador en la estación, el tiempo y el espacio se comportarían de manera distinta. Esta imagen, aunque simplificada,
ayudaba a visualizar que el tiempo no es una constante universal, sino que varía según la velocidad a la que nos movemos. Otra metáfora visual que empleaba para explicar la relatividad general era la tela del espacio-tiempo. Describía cómo la gravedad afecta el universo, pidiendo imaginar el espacio-tiempo como una tela elástica. Cuando un objeto masivo, como una estrella o un planeta, se coloca sobre esa tela, ésta se deforma, creando una curva que atrae a los objetos más pequeños. Así, la gravedad no es simplemente una fuerza a distancia, como proponía Newton, sino el resultado de la curvatura del espacio-tiempo. Esta metáfora ayudó a que una idea abstracta fuera más tangible, a pesar de la complejidad matemática detrás. También usaba metáforas basadas en experiencias cotidianas. Una famosa analogía suya para explicar la relatividad frente a la mecánica clásica era: cuando cortejas a una chica guapa, 1 hora parece un segundo. Cuando te sientas en una brasa ardiendo, 1 segundo parece 1 hora. Eso es relatividad. Esta frase, sencilla y humorística, conectaba conceptos abstractos con emociones humanas, mostrando cómo el contexto altera nuestra percepción del tiempo. Otra metáfora poderosa de Einstein comparaba el universo con un reloj, una maquinaria precisa, donde todo ocurría según leyes naturales, que, si se conocieran completamente, permitirían predecir el futuro con exactitud. Esta visión determinista chocaba con la naturaleza aleatoria que sugería la mecánica cuántica. También describía a 2 personas con relojes sincronizados, una en la Tierra y otra viajando en una nave espacial a una velocidad cercana a la luz. Al regresar, el viajero encontraría que su reloj ha avanzado más lentamente que el de la persona en la Tierra. Esta metáfora ilustraba cómo el tiempo no es absoluto y varía según la velocidad. El uso de metáforas no solo era una técnica pedagógica para Einstein, sino una parte fundamental de su proceso de pensamiento. Estas imágenes visuales le ayudaban a resolver problemas abstractos y a transmitir sus ideas revolucionarias. Esta habilidad para entrelazar ciencia y metáforas es una de las razones por las que Einstein sigue siendo tan influyente, no solo en la física, sino también en la cultura popular. Cuando pienses en Einstein, recuerda que no solo fue un maestro de las ecuaciones, sino también de las palabras y las imágenes. Las metáforas fueron tan esenciales para su genio como las matemáticas, y nos permiten explorar sus ideas con claridad y asombro. Para muchos de sus colegas, Einstein se convirtió en un obstáculo a medida que se aferraba a sus viejas ideas. Sin embargo, a pesar de los desacuerdos, siempre hubo un profundo respeto entre él y figuras como Bohr. Esta rivalidad fue más una lucha intelectual que una enemistad personal. Capítulo 7. Fama y poder. A lo largo de su vida, Einstein se convirtió en una figura mundialmente reconocida, algo que supo manejar con inteligencia. Sin embargo, hubo ocasiones en que las propuestas fueron más allá de lo que estaba dispuesto a aceptar. Un ejemplo notable es la oferta de presidencia de Israel en 1952, tras la muerte del primer presidente del país, Chaim Weizmann. Aunque Einstein era un defensor de la creación de un Estado judío y había sido un abierto crítico del antisemitismo, rechazó esta oferta. En su carta de respuesta, expresó que, aunque se sentía profundamente honrado, no tenía las cualidades necesarias para ocupar un puesto de esa naturaleza. Einstein, que siempre se había visto a sí mismo más como un hombre de ciencia que como un líder político, sabía que sus habilidades diplomáticas y su conocimiento de la política eran limitados. Esta decisión también subrayó su carácter humilde, ya que prefirió no asumir responsabilidades para las que no se sentía capacitado, a pesar del prestigio que el cargo le habría otorgado. Einstein también fue un crítico activo de las políticas belicistas y, tras los horrores de la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en un firme defensor del desarme nuclear.
Aunque había jugado un papel indirecto en el desarrollo de la bomba atómica, sus posturas posteriores fueron contundentes en contra del uso de armas nucleares, apoyando movimientos internacionales por la paz. Capítulo 8. Correspondencia con personalidades famosas. A lo largo de su vida, Einstein mantuvo correspondencia con algunas de las figuras más influyentes de su tiempo. Entre sus contactos se encontraban políticos como Franklin D. Roosevelt y Winston Churchill, escritores como Thomas Mann y figuras del entretenimiento como Charlie Chaplin. De hecho, Einstein y Chaplin compartieron una amistad peculiar, marcada por su mutua admiración. En una ocasión, Chaplin le dijo a Einstein durante el estreno de la película Luces de la ciudad: «Ellos aplauden porque todos entienden lo que hago, pero aplauden tus ideas aunque nadie entiende lo que haces». También mantuvo una intensa correspondencia con intelectuales y activistas, con quienes discutía temas tan diversos como la filosofía, la religión y la política. En estas cartas se ve a un Einstein comprometido con los problemas sociales de su tiempo, buscando aplicar su intelecto y su fama para contribuir a la solución de las injusticias. Capítulo 9. Preservación del cerebro de Einstein. Uno de los episodios más insólitos relacionados con Einstein ocurrió después de su muerte en 1955. El patólogo Thomas Stoltz Harvey, quien realizó su autopsia, retiró su cerebro sin el consentimiento de su familia. Harvey conservó el cerebro para su posterior estudio, creyendo que podría ofrecer pistas sobre la genialidad de Einstein. El cerebro fue cortado en varias secciones y enviado a distintos investigadores en todo el mundo, quienes intentaron encontrar características anatómicas que explicaran el intelecto extraordinario de Einstein. Algunos estudios señalaron diferencias en ciertas áreas del cerebro, como el lóbulo parietal, que se cree que está relacionado con el razonamiento espacial y matemático. Sin embargo, estas conclusiones son controvertidas y no han sido aceptadas de manera unánime por la comunidad científica. Este episodio generó un debate ético considerable. La familia de Einstein, que inicialmente desconocía la extracción del cerebro, expresó su incomodidad con el manejo de los restos de Einstein. Aunque Harvey pretendía honrar la memoria del científico, el hecho de que lo hiciera sin permiso es un recordatorio de cómo su fama trascendió incluso su muerte. Gracias a este vídeo, hemos descubierto que nuestro protagonista fue mucho más que el hombre de las ecuaciones y las teorías. Fue un ser humano con defectos, excentricidades y momentos oscuros. Aunque cambió el mundo con su ciencia, también luchó con las contradicciones de su vida personal y sus relaciones. Nos enseñó que incluso las mentes más brillantes están lejos de ser perfectas. Así que la próxima vez que pienses en Einstein, recuerda que detrás del genio había un hombre tan complejo como cualquiera de nosotros. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, dale like y suscríbete al canal para no perderte nuestros próximos contenidos. Nos vemos pronto.